Hola, los saludo de nuevo para nuestras resoluciones numéricas de ecuaciones diferenciales. En nuestra introducción a las ecuaciones diferenciales de clases pasadas, vimos que un ejemplo típico de ecuación diferencial era el que salía de la segunda ley de Newton aplicada a un elemento que tuviera relaciones de fuerzas con el entorno, con el exterior, por ejemplo, a través de resortes, amortiguadores o inclusive fuerzas que generaban algún brazo, como por ejemplo torques y que lo hacían rotar. En este caso, por ejemplo, tenemos un sistema de suspensión de un chasis de un carrito que puede oscilar, ¿cierto? En dirección vertical, subir y bajar, según nosotros en el otro extremo del sistema de suspensión, o sea, en la llanta, tengamos un movimiento de nuestro suelo, siendo la llanta totalmente anexa y solidaria a nuestro suelo. Entonces, la solución de la aplicación de la sumatoria de fuerzas que se transmiten a lo largo del sistema de suspensión desde la llanta hasta nuestra masa, igual a la masa por la aceleración de dicha masa de chasis suspendida, nos va a dar a nosotros el movimiento de respuesta de nuestro sistema de suspensión, efectivamente de nuestro chasis, como la persona que está sentada o que está ahí sobre el chasis, entonces va a desplazarse positivamente o negativamente en el eje vertical. Esa ecuación diferencial tiene que ver con ese desplazamiento vertical de nuestro chasis, y fíjense que la segunda derivada de ese desplazamiento pues tendrá que ver con la aceleración, y de ahí es donde justamente parte todo nuestro análisis de segunda ley de Newton de nuestra masa suspendida. Una ecuación más sencilla que es realmente exactamente similar, análoga a ese movimiento, es la de un carrito que está puesto sobre un plano horizontal, que tiene llantas para evitar fricción y que está agarrado también por un sistema de resorte de amortiguador en paralelo a una pared. A ese carrito le podemos impartir una cierta fuerza, ¿cierto? Y esperaremos que nosotros la sumatoria de fuerzas de esa fuerza y esas fuerzas transmitidas a lo largo del resorte del amortiguador sean iguales a la masa por la aceleración horizontal, ahora ya no vertical, sino horizontal de nuestro carrito. La aceleración horizontal pues tendrá que ver con la segunda derivada de esa posición horizontal medida desde un primer instante de reposo, por ejemplo, de nuestro carrito, y tendrá que ver con qué tanto se desplaza y se elonga entonces uno de los extremos del resorte y se abre o cierra, a qué velocidad se abre o se cierra nuestro amortiguador. Entonces tendremos esas fuerzas transmitidas por esos elementos que me contrarrestarán la fuerza que nosotros le impartamos conocida a nuestro carrito de dicho impartición de fuerza a nuestro carrito. Y todo eso pues va a representar con esta ecuación gobernante el movimiento horizontal respuesta de nuestro sistema. Intuitivamente, ¿qué querríamos nosotros? Pues sabremos que si le impartimos una cierta fuerza horizontal y lo dejamos, por ejemplo, lo jalamos y luego lo soltamos, pues es con el sistema de amortiguamiento, pues entonces esperaremos que oscile de un lado al otro horizontalmente hasta que se quede en una posición ya sin energía, totalmente en reposo, ¿cierto? Y esperaríamos nosotros que esa posición de reposo pues coincida con ese sistema de referencia en el cual comenzamos nosotros a medir ese desplazamiento. Los parámetros conocidos de nuestro sistema, físicos completamente, pues serán nuestra constante de nuestro resorte, nuestra constante de nuestro amortiguador, nuestra masa del carrito y la fuerza que nosotros le impartamos. También, como si es una ecuación diferencial, tendremos que tener algunas condiciones de contorno iniciales conocidas, y una de ellas es que efectivamente nosotros podemos prescribir que el carrito en el primer instante del movimiento del análisis pues lo jalamos, ¿cierto? Una cierta distancia positiva medida como un desplazamiento en X positivo, y que ese carrito, por ejemplo, partía del reposo. Luego de ahí lo soltamos y miramos a ver cómo responde nuestro sistema, y esa respuesta de nuestro sistema en el tiempo pues será nuestra posición medida del carrito en el tiempo, será nuestra solución a nuestra ecuación diferencial. Entonces, aparte de nuestros parámetros, también sabríamos nosotros esa posición inicial en el tiempo y la velocidad inicial en el tiempo de nuestro sistema como datos de nuestra ecuación diferencial y nuestro problema a resolver. Nuestra incógnita, como ya lo dije, pues son
nuestra posición y fijémonos que es una ecuación diferencial que tiene no solamente una primera derivada, sino ahora una segunda derivada temporal sobre nuestra incógnita y también tiene esa misma incógnita en otros términos, uno de los cuales tiene la aplicación de la primera derivada temporal. La primera derivada temporal de nuestra incógnita pues es nuestra velocidad y la derivada de la velocidad pues es nuestra aceleración, o dicho lo mismo, la segunda derivada temporal de nuestra posición pues es nuestra aceleración. Entonces usaremos ese problema, esa ecuación aquí la traigo, para poder nosotros entender cómo solucionar sistemas de ecuaciones diferenciales o una única ecuación diferencial, pero que sea de un orden mayor a uno, porque hasta las clases previas, pues habíamos usado sistemas de ecuaciones diferenciales que tenían la aplicación de una derivada de un único orden, de un primer orden. En cambio, este sistema pues tiene una ecuación que tiene derivadas, múltiples derivadas, ¿cierto? Y la mayor de ellas pues es de un orden mayor a uno, o sea que es una ecuación de alto orden. Entonces, antes de todo, de hablar de métodos numéricos, de si podemos aplicar, por ejemplo, la metodología de Euler para resolver esta ecuación diferencial, pues nosotros tenemos que hablar que podemos hacer unos ciertos procedimientos algebraicos preliminares, así como lo hicimos para la solución de nuestras ecuaciones diferenciales acopladas en sistemas de ecuaciones diferenciales, para poder después, sí, finalmente encontrar que podemos hallar nuestro método de Euler, aplicarlo a esta ecuación y poder resolver cómo lo hemos hecho numéricamente, esa metodología de Euler y con la misma casi programación que hemos hecho en MATLAB que en las clases anteriores. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que la primera derivada temporal de nuestra incógnita pues es nuestra velocidad, y que si nosotros aplicamos la derivada temporal de nuestra velocidad pues nos va a dar nuestra aceleración. Entonces la gracia y esta metodología la podemos aplicar no solamente para estas derivadas temporales de nuestra incógnita de posición, sino para distintas derivadas que nosotros tengamos, distintos órdenes. Siempre podríamos aplicar esta metodología que nosotros que voy a explicar a continuación, para reducir el orden, el alto orden de las derivadas y llegar a poder encontrar una ecuación de un orden menor. ¿Listo? Entonces vamos a verlo con calma. Lo primero que yo tengo que ver acá es efectivamente es que la primera derivada temporal de nuestra incógnita pues es nuestra velocidad, nuestra incógnita es la posición, ¿cierto? Y nuestra derivada temporal es nuestra velocidad. En este caso, ya que nuestra incógnita no la sabemos, pues tampoco sabríamos nuestra velocidad. También se constituiría como una incógnita, pero sí sabemos esa relación que existe entre la velocidad y la posición debido a esa primera derivada. Y fijémonos que nosotros también podemos decir que nuestra derivada temporal de esa nueva incógnita que estamos metiéndole a nuestra descripción matemática, pues es la aceleración, tal que la derivada temporal de nuestra velocidad viene siendo este término del lado derecho de nuestra ecuación original. O sea que si yo divido todo lo demás, ¿cierto? Divido todo lo demás en términos de la masa, podría yo despejar al lado derecho esa derivada temporal de la velocidad siendo la aceleración de nuestro sistema. Veamos que aquí al lado izquierdo pues nos queda efectivamente esa incógnita de velocidad que tiene que ver con la fuerza del amortiguador. Tenemos también la incógnita original, que es nuestra posición, que tenía que ver con el término de fuerza en el resorte, ¿cierto? Y tenemos el resto de cosas conocidas, que son la constante del resorte, la masa, ¿cierto? La constante del amortiguador, la masa, todo eso lo sabemos, son datos físicos de nuestro problema, de ahí partimos para poder resolver nuestro problema. Y la fuerza que nosotros le impartimos al sistema, pues también es un dato totalmente conocido. Entonces, ¿qué acabamos de hacer con este movimiento, ¿cierto? Con esta reescritura de variables. Fijémonos que si nos damos cuenta que acabamos nosotros de reescribir una única ecuación original de alto orden, de segundo orden, en un sistema acoplado de dos ecuaciones diferenciales de tan solo primer orden. Yo acabo de introducir una nueva variable en mi problema
que es la variable de velocidad, que es la primera derivada de nuestra incógnita original, ¿cierto? Y sobre esa incógnita, pues yo le puedo aplicar la derivada para volverla una ecuación diferencial, tal que esa ecuación diferencial pues tiene que ver con nuestra ecuación original, tiene que ver porque justamente ese término de derivada de esa incógnita nueva que estamos metiéndole al sistema pues es nuestra aceleración original. Entonces, acabamos de reescribir una única ecuación en dos ecuaciones, pero si ya se dieron cuenta, ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, velocidad y posición, tiene la ventaja de ser de primer orden y tiene la ventaja de poderse trabajar de la misma manera que ya hemos visto en la clase pasada de sistemas de ecuaciones de primer orden simultáneamente acopladas. Es exactamente el mismo procedimiento numérico algebraico que puedo yo llevar a cabo con base en este sistema. Y lo vamos a ver, lo vamos a repasar a continuación. Entonces, ¿se acuerdan? Yo definía nuestro vector de incógnitas. Nuestro vector de incógnitas ahora lo voy a escribir siempre con nuestra rayita abajo, que significa que es un vector, ¿cierto? Y va a tener, no lo voy a poner en azul porque azul lo estoy diciendo que son cosas conocidas, va a tener en la primera posición nuestra incógnita original de posición y en nuestra segunda posición de nuestro vector columna vamos a poner nuestra nueva incógnita de velocidad, nuestra nueva incógnita a resolver por el sistema de ecuaciones. Ese vector, pues ahora va a ser nuestra forma de poderle aplicar nuestra metodología numérica a un único, a una única incógnita escrita en forma de vector. ¿Listo? Nuestras fuerzas, pues en este caso, vector de términos conocidos, pues solamente tenemos esta acá porque estos otros términos son como términos que multiplican a nuestras incógnitas. Si nos fijamos, esto es un término que es como un 1 que multiplica nuestra velocidad, ¿cierto? Y en cambio acá tenemos estos coeficientes menos K del resorte sobre M y este menos B del resorte, del amortiguador, perdón, sobre M, pues son otros coeficientes distintos a 1 que multiplicarán a nuestras incógnitas, pero este señor de aquí es simplemente un dato conocido porque involucra a la fuerza y a la masa. Entonces, básicamente, en la ecuación de arriba no tenemos nada, pero en la ecuación de abajo, o sea, tenemos cero, pero en la ecuación de abajo sí tenemos esa fuerza conocida de que varía en el tiempo que le aplica al usuario y la masa de nuestro carrito en movimiento. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para reescribir estos otros términos del lado izquierdo de la ecuación que multiplican a nuestras incógnitas? Pues si nosotros vemos en el término de arriba, simplemente sería un 1 en el término que multiplica nuestra velocidad y 0 en el término que multiplica la posición x porque no tenemos posición x que vaya en nuestra primera ecuación, ¿cierto? Entonces aquí sería más un 0 de la posición en X, más 0 de la posición en X. Exactamente, la posición X, perfecto. Y en cambio en los otros términos pues tenemos un menos K sobre M que multiplica a X y un menos B sobre M que multiplica a la incógnita de velocidad. Esos términos pues los podemos reescribir justamente en las posiciones adecuadas matriciales de nuestra matriz de 2 por 2, ¿cierto? Que multiplica a nuestro vector de dos incógnitas separadas entre sí en esas posiciones del vector. Entonces aquí tenemos, si hacemos la multiplicación de nuestro vector A, perdón, de nuestra matriz A de cosas conocidas por nuestro vector X de incógnitas, pues nosotros tenemos que nos damos cuenta que 0 por la primera posición de nuestro vector de incógnitas es x, 0 por x, me da 0, ¿cierto? Más 1 por nuestra segunda posición de nuestro vector de incógnitas, que es la velocidad, pues me da justamente esa velocidad nada más. Listo, y aquí la tenemos en esa primera fila de nuestro vector resultante de la multiplicación entre la matriz y ese vector de incógnitas. Y en nuestra segunda fila, pues tenemos el dato de K sobre M que multiplica nuestra primera
posición de nuestro vector de incógnita, que es el desplazamiento, y entonces tenemos menos k por m, menos k sobre m, perdón, por nuestro vector, por nuestro incógnita de desplazamiento, más la segunda posición de nuestra fila, de nuestra segunda columna de nuestra matriz, por la segunda posición de nuestro vector de incógnitas, y eso da entonces menos b por m, menos b sobre m, perdón, por nuestra incógnita de velocidad. Y así, entonces, nosotros acabamos de encontrar que las dos posiciones de filas, ¿cierto?, resultantes de nuestra multiplicación entre la matriz y nuestro vector de incógnitas, nos da justamente esos dos términos que tienen que ver con nuestras incógnitas en las dos ecuaciones que acabamos de reescribir con nuestra metodología, ¿cierto? Son estos dos términos de la velocidad y la posición que tienen que ver con ese nuevo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces usamos todo esto para reescribir nuestra única ecuación original como una otra única ecuación original, ahora de vectores, ¿cierto? De matrices y vectores, pero con la particularidad de que le hemos bajado el orden de derivación, ¿cierto? Ya no tenemos una segunda orden de derivación sobre nuestras incógnitas, sino que ahora tenemos solamente un primer orden de derivación aplicado a nuestra incógnita, que ahora es vectorial. ¿Listo? Entonces, tenemos una ecuación de una forma en la cual fácilmente podemos ver que le podemos aplicar la metodología de Euler, porque ya la hemos visto previamente aplicada a otra ecuación similar de esta forma, que resolvía sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, todas de valor inicial, todas con datos en el instante inicial o en la posición inicial conocidas. ¿Qué teníamos que hacer en ese momento? Pues aplicar nuestra metodología de Euler de ahí en adelante. Entonces, si se fijan hasta acá, simplemente hemos hecho álgebra lineal, solamente hemos reescrito todo en términos de matrices y vectores, pero de aquí en adelante, ya habiendo encontrado esta ecuación matricial, pues podemos aplicar nuestra solución numérica con nuestra metodología de Euler. Nuestra metodología de Euler pues indica que tenemos que hacer un incremento constante de nuestros pasos, ¿cierto? En términos homogéneos, siempre con pasos de la misma dimensión. Esa dimensión se llama h y tiene que ver con qué tantos números de pasos nosotros hagamos entre el instante inicial y el instante final de análisis. Y para cada uno de esos pasos y décimos pasos que nosotros generemos, pues vamos a aplicar nuestra metodología de que la solución conocida en ese paso, porque partimos de la solución inicial conocida, entonces vamos avanzando, vamos sabiendo que esa condición inicial la conocemos, y entonces la solución en el siguiente paso será nuestra solución originalmente conocida, ¿cierto? Más el incremento del paso que nosotros hagamos por esa ecuación diferencial, por la derivada de nuestra incógnita. Y la derivada de nuestra incógnita, pues es justamente todo nuestro término de la matriz de datos conocidos por nuestra incógnita más el vector de cosas conocidas. Entonces, asimismo la ponemos acá directamente y multiplicamos nuestra matriz de cosas conocidas por nuestro vector de incógnitas, pero ese vector de incógnitas también, fíjense, tiene que ver con el instante de tiempo que nosotros conocemos, con la solución en el instante de tiempo que nosotros conocemos, comenzando con la inicial, ¿cierto? Entonces, esos valores siempre los vamos a conocer, referenciar nosotros, más entonces el vector de cosas conocidas como la fuerza. Bien, y entonces así iremos avanzando y cada nueva solución que encontremos en el iésimo más un paso, habiendo conocido la solución anterior, refrescamos nosotros nuestra metodología y vemos que se convierte en la nueva solución conocida que nosotros tenemos, ¿cierto? Y así entonces volvemos nosotros a calcular una nueva solución en el siguiente paso. Completamos nuestra metodología pues con toda la algoritmia adecuada y la codificación adecuada en nuestro MATLAB o en el código que nosotros, en el lenguaje que nosotros estemos usando, y encontraríamos entonces todas nuestras soluciones de qué, de posición y velocidad en este caso,
¿sí? Para todos nuestros instantes de tiempo de nuestro análisis que resuelven nuestra ecuación diferencial de alto orden. Esta metodología algebraica se puede usar, como les dije al principio de la clase, para reducir no solamente ecuaciones del orden, no solamente ecuaciones de segundo orden, sino de ahí en adelante, como sabiendo que nosotros podemos introducir variables en nuestro problema de ecuaciones simultáneas que sean justamente la definición de las derivadas consecutivas, ¿cierto? Hasta llegar hasta ese último orden, alto orden que nosotros tengamos de definición de nuestra ecuación diferencial. De esa forma, y de hecho en las metodologías analíticas, también se ataca el problema bajándole los órdenes de derivación de esta manera, haciendo esta metodología algebraica y de transformación de reescritura de nuestras ecuaciones de alto orden diferenciales a sistemas de ecuaciones acoplados de órdenes menores, inclusive, pues así como lo vimos ahora, pues de todas de primer orden.